Hola, buenas tardes, bienvenidos a la temporada 3 de nuestro Rincón del Saber. Soy París y ahorita daré lo que es la breve introducción de qué es el marxismo. Eso. A ver, pues veamos, el marxismo, ¿qué es? Pues este es un modelo de pensamiento que revolucionó el modo de comprender lo que es la sociedad y su historia, así como todas las fuerzas que desarrollan o lo que se basa de ella. Más o menos ese es el concepto de marxismo. Ahorita vamos a ver algunas de las características del marxismo que lo dará mi compañera. Una de las características de la doctrina es, un propósito metodológico. Una de las doctrinas del marxismo estaban compuestas porque la formularon Marx y Hegel por tres ideas principales: una antropológica filosófica, una teoría de la historia y un programa socioeconómico. El marxismo propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. La historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases sociales, por hacerse con el control de los medios de producción. A cada cambio importante del modo de producción le correspondía un cambio sustancial de la historia. Los antecedentes filosóficos del marxismo son las obras de... no lo sé pronunciar, es Feuerbach, no sé qué. ¿Cómo se dice? Está bien raro. Y Marx. Feuerbach. Y pues Hegel. Y del primero tomaron la visión materialista de la historia y del segundo la aplicación de una dialéctica del materialismo para la escritura de sus obras. Marx fue influenciado también por el socialismo francés de Saint-Simon y de Babeuf. Está bien raro. Sí, Babeuf. Síguele tú. Siguiéndole el tema a mi compañera, el término marxismo fue popularizado por el teórico austrohúngaro Karl de 1854-1938, ya que ni Marx ni Engels hablaron nunca en esos términos. El corpus del pensamiento de Marx se compone principalmente de las siguientes obras: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, El Manifiesto Comunista, 1848, Una contribución a la crítica de la economía política, 1859, El Capital, crítica de la economía política, 1867, y La ideología alemana de 1932, póstuma. La base del marxismo, según Marx, es una crítica al sistema capitalista al que acusa de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso horrorosos dictadores. Las principales ideas del marxismo se pueden resumir en 4 postulados fundamentales, que serían el análisis materialista de la historia humana, que el primer postulado trata de que el marxismo es la historia de nuestra especie, no es más que la proyección en el tiempo de una lucha de clases, es decir, el enfrentamiento entre los distintos sectores que han compuesto a la sociedad. Está la crítica de la economía capitalista. En su análisis del capitalismo, Marx emplea los conceptos de su materialismo histórico para identificar el modo de producción propio de la burguesía capitalista. La noción de la ideología, este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. En El Capital, Marx explica que opera como un fetichismo de la mercancía que mantiene a las clases trabajadoras consumiendo. El advenimiento del consumismo. En esto, Marx también proyectó su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo
sería la sociedad futura al capitalismo, una sociedad sin clases, en la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el hombre. Ok, ahorita pues voy a hablar lo que es algunas de las clases que me llamaron la atención de aquí del marxismo, en especial lo que es la burguesía, que en especial esta clase dominaba mucho en la sociedad capitalista, ya que pues estos dueños de pues casi fábricas, tiendas, todas esas cosas, agarraban como lo que, o sea, se quedaban con Las finanzas. con las finanzas, ajá, del trabajo de sus obreros, o sea, es algo que es, no sé, se me hizo muy Injusto. injusto. Pero, ¿tienes ejemplos como de la burguesía en la actualidad? ¿Ya hiciste la pregunta? Ok. En la actualidad, la burguesía pues es como lo de la clase social, ¿no? Que posee la riqueza y el poder económico en la sociedad. Esta clase suele estar compuesta por empresarios, ejecutivos, inversionistas y propietarios de grandes empresas. Pues la burguesía sigue desempeñando un papel importante en la economía global y en la toma de decisiones políticas y sociales pues en muchos países aún. ¿Saben? Otra clase social que tuvo el marxismo estaba el proletariado, que era conformado por distintas clases de trabajadores, los que no poseían otra cosa que ofrecer al sistema que sus capacidades de trabajo, fueran especializadas o no, o sea, tuvieran formación profesional a cambio de un salario. Era como los trabajadores de hoy en día, no como, creo que sería algo así como los trabajadores de obreros o, no sé, ¿Como albañiles, cosas así, porque están los que son empresarios. O sea, todas las clases. Por así decirlo, los jefes y luego los empleados de los jefes. Algo así. O también estaba lo que dice el marxismo, que es otra clase, que estaba el lumpenproletariado, o sea, o que es la clase improductiva, que es donde se hallan los individuos marginales que no contribuyen con la producción de ninguna manera. Pues se refiere a una capa social que no tiene conciencia de clase ni participa en la lucha por cambios sociales. Marx lo consideraba como una clase social desorganizada y sin potencial revolucionario. Un ejemplo de un tema similar de Marx, en su teoría comunista, tiene varios errores y, bueno, algo malos, ¿no? Por ejemplo, los más destacados es la tesis y la antitesis. Según Marx, la tesis son los dueños de propiedades privadas o jefes de negocios y la antitesis los trabajadores. Según él, la antitesis debe tener un conflicto y vencer la tesis. Resumidamente, el ciclo se debe repetir varias veces hasta llegar al comunismo. ¿Cuál es el problema con esto? Que nunca explica cómo se debe acabar con ese conflicto, pues con base a su ideología el poder recae totalmente al gobierno, o sea que la lucha de tesis y antitesis se repite infinitamente y nunca acabaría porque siempre habrá gobiernos y trabajadores inconformes. Unas críticas al marxismo podrían ser que pretende ser una ideología científica, pero que es la mayor deudora de elementos mesiánicos. Promete el paraíso de la equidad. También se basa en una teoría del valor totalmente superada. Propone salvar al hombre, pero ve a la persona como pieza sacrificable. Es reduccionista y ve al hombre como ser puramente material y de vocación económica. Para que corten los últimos segundos, porque se apagó. Ya para finalizar y poner en contexto de quién fue Karl Marx, él fue un filósofo, economista y sociólogo alemán, conocido por ser uno de los pensadores más influyentes en la historia moderna. Él desarrolló la teoría del marxismo, que se enfoca en la lucha de clases y la crítica al sistema capitalista. La principal crítica de Marx al capitalismo fue la explotación de la clase trabajadora por parte de la clase capitalista, donde los trabajadores venden su fuerza laboral a cambio de un salario que no refleja el verdadero valor de su trabajo. Marx argumentaba que esta relación desigual generaba alineación y desigualdad en la sociedad.
Bueno, también quiero decir algo que propuso Marx, que fue la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la instauración de una sociedad sin clases, o sea, donde los trabajadores controlaran colectivamente todo lo que son recursos, la producción, todo eso. Además que abogaba por una eliminación del sistema capitalista, o sea, que ya no hubiera como clases sociales ni nada de eso, para crear una nueva sociedad socialista basada en la igualdad y la justicia social. O sea, él quería que no hubiera lo que son clases, no hubiera como, este gana más, este no gana, todo ese tipo de cosas. Fue una de las cosas que Marx propuso y fue una de las mejores ideas que se ha hecho en pues, en la antigua sociedad básicamente. Y con eso concluiríamos con lo que es el primer capítulo y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 2 de lo que es el Rincón del Saber. Ahorita hablaremos lo que es la hermenéutica y mi compañera Kenia dará lo que es la breve introducción de ella. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad. Diversos pensadores se concentraban en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros. Sin embargo, fue en la Edad Moderna, que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich, está bien raro el apellido, no sé cómo se pronuncia, considerado como padre de la hermenéutica. Entre sus principios propuestos por Friedrich destacaba la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor y luego proponer una interpretación aún mejor que esta. El término hermenéutica deriva del griego, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, las palabras hermenéutica se relacionan con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos. Pues siguiendo con lo que dijo mi compañera Kenia, hablando un poco de la prehistoria de la hermenéutica, pues sí, comparto la idea que nos dice que es un arte de interpretación de textos o también de datos que se utilizan en las ciencias humanas para obtener resultados. Tiene una finalidad auxiliar, es un instrumento filosófico para las ciencias sociales. Es actual, se utiliza. Ahora yo daré un pequeño concepto de lo que es un hermeneuta. El hermeneuta es aquel que se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes. También es alguien que intenta ver el problema dentro del horizonte general de la interpretación misma. Y esto puede incluir, por ejemplo, en qué periodo de tiempo se escribió, cuáles eran las leyes de ese entonces o cómo era la cultura. Ok, yo hablaré sobre un tipo de la hermenéutica en especial que es en filosofía, que va de los estudios pues filosóficos y ha sido un término básicamente interpretado de diferentes maneras por diferentes filósofos y pensadores diversos de ese tipo de épocas. Se podría definir como una corriente filosófica que es aplicable para el análisis y de las ciencias humanas, para poder interpretar y comprender hechos humanos teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en lo que se basa o lo que ocurre en ese tiempo. También el filósofo Friedrich Schleiermacher, ese apellido, también expuso lo que es no expuso, sino nos dio a dar a entender lo que se puede interpretar de los contenidos escritos y orales de algún autor o así por el ejemplo. También pues él comprendió que
No sé cómo decirlo, pero es básicamente que pues quiso dar como el concepto de la hermenéutica como una teoría de la verdad y un método interpretativo. O sea, nos dio a conocer varias cosas que fueron un poco interesantes y pues fueron más interesantes en su época. Nosotros pues sabemos nada más como el significado de las cosas y ese tipo. Bueno, yo les voy a dar un poquito más como otra definición para poder tener más aterrizado lo que es la hermenéutica. Y más que nada es como el tratar de interpretar o comprender los textos más allá de su dimensión. Es decir, como intentar comprender el verdadero sentido de las palabras. Una de sus características podría ser, por ejemplo, interpretar un texto más allá de su sentido literal, o que nunca se llega a una comprensión final o definitiva de un texto. Otra podría ser que que nuestro mundo es como un texto inacabado, que no es estático y que está atravesado por relatos, que los textos se interpretan o se reinterpretan. Y también pues para descubrir el significado de un texto debemos tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural. O sea, por ejemplo, podríamos decir que la hermenéutica lo que busca es comprender las palabras más que nada, ir más allá de lo que solamente es, como preguntarse qué significa en sí. No se me ocurre nada. Bueno, un ejemplo de la hermenéutica en la vida cotidiana podría en, ser en el refrán de nadie prende una lámpara para guardarla en un cajón, sino por el contrario lo pone sobre la repisa para que alumbre todo el lugar. De este contexto, a través de la hermenéutica, podemos deducir que el escritor quiere decir que nadie tiene cosas para tenerlas guardadas, sino para usarlas. Ok. Cállate. Ok, entonces un ejemplo más claro de la hermenéutica podríamos decir que podríamos decir que en un cuento, por ejemplo, el autor te está relatando una historia a través del texto, te está poniendo como los hechos o lo que está pasando en el momento. Un ejemplo muy vago podría ser, no sé, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Digamos que te está diciendo, pues está en todo el contexto del lugar, o sea, en dónde estás, lo que está pasando, los personajes, para que tú puedas como comprender o analizar lo que está pasando. Continuando con el ejemplo que dio mi compañero, pues yo podría encontrar otro ejemplo más o menos en base a lo que dice de la interpretación de datos que se utiliza para obtener un cierto resultado. Podría dar un ejemplo donde en las redes sociales se está creando una lista de datos con todos nuestros gustos, como el tipo de personalidad que tenemos. Al final todos esos datos creo que los usan para vendérselos, o sea, su fin es vendérselos a empresas para tener como un portafolio de posibles clientes o así. Entonces, creo que podría dar ese ejemplo sobre cómo recopilan los datos con un fin con un objetivo en fin, perdón. Muy bien, como han dicho mis compañeros, hoy en día la hermenéutica incluye todo lo que es comunicación verbal, no verbal, preposiciones y comprensiones, o sea, todo lo que tenga que ver con eso. La necesidad de contar con esta disciplina en sí está dada por un complejo de lenguaje que con frecuencia conduce a conclusiones diferentes e incluso contrarias a lo que expresa el texto. O sea, la hermenéutica busca descifrar el significado detrás de la palabra. Por ejemplo, podemos encontrar la hermenéutica en lo filosófico o interpretación de escrituras o así. Por ejemplo, un ejemplo es dada en los acontecimientos de los cristianos o algo así, que da, por ejemplo, el paso del rojo simboliza la victoria de Cristo y el bautismo.
Esto pues es como un sentido moral que nos lleva a tomar los acontecimientos pues narrados en sí en una escritura para hablar justamente de ese tema en específico o así, o un sentido místico. Esto pues a los cristianos sí es como el paraíso, para los cristianos es como el paraíso que permite ver a los santos, ver realidades o acontecimientos. Esto nos lleva a entender que es necesario como comprender la integración pues de cualquier tipo de cosa, ya que el mundo pues construye palabras y el lenguaje construye la única expresión pues de cada individuo que ya sea absoluta e inteligible de la integridad de pues un ser, un individuo, para que la palabra para comprender o pues como enriquecernos de conocimiento de nuestro entorno o así parecido. También esto nos dice que no existe un método científico y que los individuos no tienen la capacidad de separarse del objeto, o sea, que es como reafirmar lo que es la hermenéutica desconstructiva y que solamente viendo todos los aspectos de la vida, esta se considera de una forma diferente para la filosofía de la reflexión, o sea, lo cual permite darnos cuenta de los conflictos que nos traen las distintas interpretaciones de los muchos símbolos del lenguaje para poder intentar conocer más de este tema. Bueno, siguiendo con los temas, procederemos a hablar sobre las subjetividades. Las subjetividades. ¿Qué es un subjetivo? Pues es algo que puede ser influenciado por ideas previas. La subjetividad es algo que no se ve, existe como dispositivo implantado entre nosotros. Son creaciones de identidades necesarias para un sistema de producción. Yo creo, puedo seguir con el mismo ejemplo de las redes, que al final también ahí se pueden dar muchos dispositivos de control entre sus usuarios, donde les crean como sus tipo de identidades para un fin en específico. Al decir un sistema de producción, pues me imagino será un sistema de producción económico. Aquí también hablamos de que el capitalismo tiembla con estos nuevos individuos entre el hombre y la mujer, porque las estadísticas apuntan a que la mayoría de las mujeres se quedan en su casa y no les pagan. Aunque creo que estos nuevos dispositivos de control, pues, abre un nuevo mercado, pues. Por ahí escuchamos que el mercado no se busca, sino se crea. Entonces, bueno, si hablamos en esos años, pues sí, ¿no? Ahí, pues tal vez sí, la mayoría apuntaba que los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa. Pero hoy en día creo que se abren más caminos. Bueno, también hablábamos de si tenemos dos identidades, no me sirven para mis procesos económicos en el mercado de hombres contra mujeres. Bueno, Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Usa a Nietzsche para darle peso a esta teoría. Sí, pero el Estado usó la religión para mecanismos de dominación en las personas. Causa una adicción a la religión. Aquí dividíamos como que el tipo de pensamiento en yo creo esto por esto o yo creo esto por mi familia. Y surge la duda del por qué crees lo que crees, que hace alinear a las personas. También vimos que el comunismo no está en contra de lo natural en el ser humano, no existe. Lo que nos determina es siempre lo económico y el lugar que ocupamos en el trabajo. También miramos los de las sociedades de control. Igual existen, pero no se ven como los dispositivos de control, como estilos de vida como objetivo, como
traer pues la ropa de moda como objetivo. Ese es un dispositivo de control. O también hablábamos de el trabajo excesivo igual a éxito. Pero pues nos explotan, ¿no? Por ahí nos habían dicho que nos explotábamos. Bueno, pues por parte del tema de la hermenéutica, sería todo. Y seguiremos con fenomenología. Bueno, continuando con el tema de fenomenología moderna, pues entendemos que es el estudio filosófico del mundo. Lo usamos todo el tiempo, somos filósofos, reflexionamos sobre la realidad cuando somos conscientes de la realidad. Ese es el estudio filosófico de la realidad. Bueno, según Edmund, que fue el fundador de la fenomenología, la idea principal de esta corriente filosófica es estudiar y describir las estructuras de la conciencia tal como se presentan en la experiencia directa, sin hacer presuposiciones o interpretaciones previas. En otras palabras, la fenomenología busca comprender los fenómenos tal como aparecen en la conciencia sin añadir ningún tipo de juicio o interpretar sobre su realidad objetiva. Según Hegel, la fenomenología es la ciencia de la conciencia y un fenómeno es todo aquello que la conciencia puede percibir. Los conceptos generales de la fenomenología es la intensidad, que es la conciencia se distingue por su carácter intencional, es decir, la conciencia siempre es consciente de algo, siempre está dirigida a algo. También está la intuición, es la forma más general que nos pone en contacto con el objeto. Existen varios tipos de actos intuitivos: percepción o rememoración, espera y conciencia de la imagen. Está la intención vacía, es un acto de conciencia que miente al objeto, es decir, lo pone como lugar al cual dirigir la intensidad sin que el objeto esté realmente allí. Está la vivencia, son todos los fenómenos psíquicos que forman parte del curso de nuestra conciencia. Dentro de sus clasificaciones podemos distinguir entre vivencias internacionales, vivencias no internacionales. Está la noesis y noema, describen dos aspectos de un acto de conciencia, mientras que la noesis consiste en el acto de dar sentido a la materia de la percepción intencionada. El noema es el resultado de ese acto de dar sentido, que no termina por instruir un objeto trascendente a la conciencia. Y está el Hegepain, no sé cómo se pronuncia, Hegepainting, no sé si sea así, refiere al estado de data de la cosa. No sé cómo, Hegepainting, no, o algo así, es la donación o dación de las cosas a la conciencia. Un ejemplo claro de la fenomenología sería la percepción sensorial, que es cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Un ejemplo de esto sería cuando vemos un color o experimentamos esa sensación subjetiva de tonalidad y brillo. Esta experiencia individual de la percepción es el objeto de estudio de la fenomenología. Otro ejemplo sería la vivencia emocional. Las emociones son otro ámbito en el que la fenomenología encuentra su aplicación. Cada persona experimenta las emociones de manera única y subjetiva. La fenomenología busca comprender cómo estas vivencias emocionales influyen en nuestra relación con el mundo y en la interpretación de los acontecimientos. En resumen, la fenomenología se aplica a diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la percepción sensorial y la conciencia del tiempo, hasta las relaciones sociales y las emociones. Este enfoque filosófico nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vivencias individuales moldean nuestra comprensión de la realidad. Muy bien. Quiero hablar sobre uno de los pasos generales, lo que es la fenomenología, que es el primer paso, que es el de apogeo, que es... Ok, luego lo del segundo paso es lo que, se caracteriza por su aspecto positivo,
que es la reducción fenomenológica, que está, bueno, eso se puede decir que se dirige al resto o residuo que queda atrás, tras haber puesto al mundo entre paréntesis, mientras el primero es una limitación y el segundo es una reducción. Esto nos da a entender que el método es dar con una actitud filosófica lo suficientemente despojada de conceptos previos como para que se permita al fenómeno mostrarse tal como es en sí mismo. Bueno, pues el objeto de estudio de la fenomenología pues son los fenómenos, que es todo aquello que la conciencia puede percibir. La ciencia de la conciencia a base de la conciencia. Como decían mis compañeras, o sea, mis ideas, mis experiencias con mis ideas políticas o religiosas hacen de mí mi ser. Es lo que veo. ¿Qué veo? Pues lo que ve mi conciencia. Tengo mi cerebro que es físico y tengo mi conciencia que es del mundo de las ideas. Por ejemplo, cuando paso por el mismo lugar, yo siempre veo fenómenos particulares en mi conciencia, como si voy a un lote y ando buscando perros con mi mirada. Otras personas con sus diferentes experiencias, ideas y así, en vez de buscar perros pueden estar buscando, no sé, pueden ni siquiera estar buscando algo, solo estar viendo el atardecer o algo así. Depende de la conciencia, pues es lo que verá. Todos tenemos nuestros intereses en particular. Pues cómo se interpreta la realidad, pues cada cabeza es un mundo. O sea, por ejemplo, por decir así, el tiempo podría ser un estudio de la fenomenología porque, pues, o sea, nosotros lo experimentamos de una manera, sentimos que pasa rápido o lento y pues nosotros mismos le ponemos como fechas al tiempo o días, horas, minutos, segundos para de alguna manera poder entenderlo, pero realmente no sabemos lo que es el tiempo porque pues no hay como una manera de decir esto es tiempo, sino que nosotros lo materializamos de una manera en la que lo podamos entender y O pues sea, lo vemos de otro tipo o de otra manera diferente a como lo ven los demás. ¿O cómo? no tanto así, sino que pues cada quien lo percibe a su propia Conciencia. conciencia, se podría decir, ajá. Sí, a su... Entonces, pues cada quien lo puede percibir de manera diferente. Cada quien tiene una percepción diferente de tal cosa, del mundo, de cualquier tipo de... Yo hablaba del tiempo. Por eso Ok, sí. puede ser diferente percepción de cada quien. Ajá. Es lo que estaba diciendo. Eso es lo que dije yo también. También, pues. Ok, sí, entonces siento que el poner el tiempo como ejemplo de estudio de la fenomenología es como lo más sencillo que se puede hacer. Porque pues en sí es un fenómeno también el tiempo, o sea, no es algo que tiene forma. Entonces, solamente tenía esa perspectiva. Otra manera de entender la fenomenología también es en las emociones que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, pues pues sí, o sea, como ya había comentado mi compañera, de que las emociones también nos influyen en cómo nos comportamos en el mundo. Bueno, otro ejemplo que tenemos aquí Pero esto no es un turno de la madrugada. así como decía, entonces otro ejemplo de la fenomenología podríamos ser cuando estamos en una conversación con otra persona. Por ejemplo, una persona llega de la nada y te dice algo que nada que ver. Y pues si tú sin el contexto de a lo que se refiere, puedes interpretarlo de una manera y a lo mejor se refiere a otra cosa. Y luego tú dices a otro compañero y él dice que a lo mejor no se piensa otra cosa. Entonces eso también es como algo que tiene que ver, porque pues cada quien con su conciencia, pues las cosas que ha vivido puede interpretarlo de maneras diferentes. Sí, como dice mi compañero Romo, concuerdo con la situación de que cada quien va a interpretar ese diálogo en base a sus experiencias. Y pues cada cabeza pues tiene sus diferentes
Una experiencias, diferente percepción. sus diferentes conciencias, exacto, y pues van a interpretar el mensaje de manera diferente. También hablando de el concepto de Heidegger, bueno, para Heidegger un fenómeno es lo que se muestra por sí mismo, lo que hace manifiesto y visible por sí mismo. Él decía que si yo pienso, por lo tanto soy. Si soy, yo pienso que estoy. Corroborando que soy la conciencia, que la conciencia existe. Refutando los instrumentos del positivismo para interpretar la realidad. Y pues con esto nos gustaría despedirnos de este tema y en unos breves segundos daremos seguimiento. Ok, luego lo del segundo paso es lo que, bueno, se caracteriza por su aspecto positivo, que es la reducción fenomenológica, que está, bueno, eso se puede decir que se dirige al resto o residuo que queda atrás, tras haber puesto al mundo entre paréntesis, mientras el primero es una limitación y el segundo es una reducción. Esto nos da a entender que el método es dar con una actitud filosófica lo suficientemente despojada de conceptos previos como para que se permita al fenómeno mostrarse tal como es en sí mismo. Bueno, pues el objeto de estudio de la fenomenología pues son los fenómenos, que es todo aquello que la conciencia puede percibir. La ciencia de la conciencia a base de la conciencia. Como decían mis compañeras, o sea, mis ideas, mis experiencias con mis ideas políticas o religiosas hacen de mí mi ser. Es lo que veo. ¿Qué veo? Pues lo que ve mi conciencia. Tengo mi cerebro que es físico y tengo mi conciencia que es del mundo de las ideas. Cuando, por ejemplo, cuando paso por el mismo lugar, yo siempre veo fenómenos particulares en mi conciencia, como si voy a un lote y ando buscando perros con mi mirada. Otras personas con sus diferentes experiencias, ideas y así, en vez de buscar perros pueden estar buscando, no sé, pueden ni siquiera estar buscando algo, solo estar viendo el atardecer o algo así. Depende de la conciencia, pues es lo que verá. Todos tenemos nuestros intereses en particular. Pues cómo se interpreta la realidad, pues cada cabeza es un mundo. O sea, por ejemplo, por decir así, el tiempo podría ser un estudio de la fenomenología porque, pues, o sea, nosotros lo experimentamos de una manera, sentimos que pasa rápido o lento y pues nosotros mismos le ponemos como fechas al tiempo o días, horas, minutos, segundos para de alguna manera poder entenderlo, pero realmente no sabemos lo que es el tiempo porque pues no hay como una manera de decir eso es tiempo, sino que nosotros lo materializamos de una manera en la que lo podamos entender y O pues sea, lo vemos de otro tipo, o de otra manera diferente a como lo ven los demás, o como. no tanto así, sino que pues cada quien lo percibe a su propia Conciencia. conciencia, se podría decir, ajá. Sí, a su... Entonces, pues cada quien lo puede percibir de manera diferente. Cada quien tiene una percepción diferente de tal cosa, del mundo, de cualquier tipo de. Yo hablaba del tiempo. Por eso Ok, sí. puede ser diferente percepción de cada quien. Ajá. Es lo que estaba diciendo. Eso es lo que dije yo también. También, pues. Ok, sí. Entonces, siento que el poner el tiempo como ejemplo de estudio de la fenomenología es como lo más sencillo que se puede hacer. Porque pues en sí es un fenómeno también el tiempo, o sea, no es algo que tiene forma. Entonces, solamente tenía esa perspectiva. Otra manera de entender la fenomenología también es en las emociones que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, pues Pues sí, o sea, como ya había comentado mi compañera, de que las emociones también nos influyen en cómo nos comportamos en el mundo. Bueno, otro ejemplo que tenemos aquí
Así como decía, entonces otro ejemplo de la fenomenología podríamos ser cuando estamos en una conversación con otra persona. Por ejemplo, una persona llega de la nada y te dice algo que nada que ver. Y pues si tú sin el contexto de a lo que se refiere, puedes interpretarlo de una manera y a lo mejor él se refiere a otra cosa. Y luego tú dices a otro compañero y él dice que a lo mejor no sé, piensa otra cosa. Entonces eso también es como algo que tiene que ver, porque pues cada quien con su conciencia, pues las cosas que ha vivido puede interpretarlo de maneras diferentes. Sí, como dice mi compañero Romo, concuerdo con la situación de que cada quien va a interpretar ese diálogo en base a sus experiencias. Y pues cada cabeza pues tiene sus diferentes experiencias, sus diferentes conciencias, exacto, y pues van a interpretar el mensaje de manera diferente. También hablando de el concepto de Heidegger, bueno, para Heidegger un fenómeno es lo que se muestra por sí mismo, lo que hace manifiesto y visible por sí mismo. Él decía que si yo pienso, por lo tanto soy. Si soy, yo pienso que estoy. Corroborando que soy la conciencia, que la conciencia existe. Refutando los instrumentos del positivismo para interpretar la realidad. Y pues con esto nos gustaría despedirnos de este tema y en unos breves segundos daremos seguimiento. Bueno, compañeros, vamos a seguir con el siguiente tema, que es la teoría crítica. Y vamos a empezar con lo que sería el concepto. La teoría crítica puede entenderse como una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación de individuos de la fuerza que lo oprime y que lo explota. Es decir, una visión crítica de los fundamentos del capitalismo moderno. En ese sentido, toda teoría crítica busca distinguirse de las teorías consideradas tradicionales. Este concepto surgió de la Europa del periodo entre guerras del siglo XX y está históricamente asociada a la Escuela de Frankfurt, un grupo de investigación muy importante en el pensamiento occidental del siglo XX, constituida en la Universidad de Frankfurt, adherida a las teorías de Hegel, Marx y Freud sobre la sociedad y la historia. El término teoría crítica proviene del ensayo de Marx titulado Teoría tradicional y teoría crítica, considerado como una de las principales aportaciones de este grupo intelectual, debajo de la premisa de construir un marxismo heterodoxo que combinaba a Marx y Freud. Dicho en términos simples, la teoría crítica se proponía más que solo interpretar el mundo, ayudar a transformarlo. Así, por ejemplo, la teoría crítica acusaba al pensamiento científico de servir como herramienta cubierta de opresión, por lo que alertaban sobre la fe ciega obsesiva en el progreso científico. Argumentaban que el saber científico no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe estar orientado hacia la emancipación humana. A pesar de que el advenimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial acabó con la Escuela de Frankfurt, con la vida de muchos de sus autores, la teoría crítica fue remontada en 1949 tras el restablecimiento de la Institución para la Investigación Social, encabezado por Theodor Adorno y Max Horkheimer. Además, desde 1970 ha sido enormemente influyente en el estudio legal, teórico, literario, histórico y de la mayoría de las ciencias sociales. Los principales representantes de la teoría crítica serían Theodor Adorno. Este sería un filósofo alemán de orígenes judíos cuya obra abarcó campos tan distintos como la musicología, la psicología y la sociología. Walter Benjamin, uno de los grandes nombres de la Escuela de Frankfurt y un ensayista y pensador cuya obra hoy en día sigue siendo muy valorada. Fue un filósofo crítico literario, traductor y escritor alemán de orígenes judíos. Max Horkheimer fue un filósofo, psicólogo
sociólogo y pensador alemán de origen judío. Fue otro de los grandes nombres asociados a la Escuela de Frankfurt. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán de orígenes judíos, huyó del nazismo hacia Estados Unidos, en donde se nacionalizó en 1940. Jürgen Habermas, formado académicamente en historia filosófica, psicológica, literatura alemana y económica. Este filósofo y sociólogo alemán posee una obra de renombre en el mundo entero, especialmente importante en la filosofía del lenguaje. Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán, fue un gran defensor del marxismo democrático y miembro de la Escuela de Frankfurt, aunque a finales de la década de 1940 se alejó del grupo debido a diferentes interpretativas respecto a la teoría de Freud. Bueno, a mí me gustaría seguir con un ejemplo de la teoría crítica en la aplicación, la aplicación de la teoría crítica en la vida diaria. Por ejemplo, en el ámbito laboral, puede ser como analizar ciertos grupos discriminados o marginados, pues ellos, que ellos no puedan tener como acceso a oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de las empresas. Pues por ejemplo, en una maquila, de que a lo mejor la minoría no puede realmente como tener un ascenso, o les ponen muchas trabas para podérselos dar el ascenso. Otro ejemplo también sería los dispositivos de control que están en la sociedad. Uno muy claro sería la música, que pues es una herramienta que se ha llegado a utilizar mucho, aunque realmente nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en clase, los narcocorridos o del reggaetón, se ha normalizado mucho las palabras obscenas o el narcotráfico dentro de la sociedad, que ya lo vemos como algo normal. Entonces, realmente es algo que no está bien, porque, por ejemplo, digamos que un niño chiquito crece escuchando música, narcocorridos, normalizando el narcotráfico, y cuando sea grande a lo mejor piensa que es algo normal y va a querer hacer lo mismo, o incluso como el reggaetón, de que dice puras obscenidades. A lo mejor ya cuando crece el niño sea una persona muy, muy obscena y le falte el respeto a las mujeres o cosas así. Muy bien, yo quisiera decir pues una de las características de esta teoría, que es que cuestiona las instituciones existentes, las supuestas leyes absolutas de la vida, y que busca proporcionar una visión crítica que contribuya al cambio social. Lo que esto lo caracteriza en sí, que es su proyección, y que nos interesa aportar análisis del presente. Creo que la idea principal de esta teoría es analizar críticamente los problemas estructurales de la sociedad, apoyándose principalmente de las teorías de Karl Marx, Sigmund Freud y Max Weber. Ahora yo hablaré sobre los criterios clásicos de la teoría crítica. Horkheimer decía que una teoría crítica debía cumplir tres principales criterios. Por un lado, ser explicativa de la realidad social, especialmente en términos de poder. Por otro lado, debía ser práctica, es decir, reconocer a los sujetos como agentes del propio contexto e identificar su potencial para incidir y transformar dicha realidad. Finalmente, debía ser normativa, en tanto que debía dejar claro de qué manera podemos formar una perspectiva crítica y delimitar objetos alcanzables. Al menos en su primera generación, y dado su tradición marxista, esto último estaba principalmente enfocado en el análisis y la transformación del capitalismo hacia una transformación
Hacia una democracia real, perdón. Conforme la teoría crítica se desarrolla dentro de distintas disciplinas, los matices y la diversidad de aspectos que estudia varían. Muy bien, retomando un poco de lo que dijeron mis compañeros, esta teoría se opone a la separación entre un sujeto y realidad. Y de acuerdo a esta postura, todo el conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. O sea, no existe de este método una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Todo relacionado entre sí y pues no podemos compararlo con otro tipo de cosas. Esto nos da a entender que surge para promover un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad con el propósito de generar acciones en torno a una transformación de esta. Sí, pues como decía mi compañero Romo con la música, pues es más fácil digerir la diversión. Pensar duele, es mejor, es más fácil divertirse y dar resultado de más población podrida. La teoría crítica pone en evidencia el mecanismo de poder, dominación, como mecanismos y dispositivos de control. Como es la triste realidad, pues es más fácil ser conformista y nos dejan claro que una persona que no tiene acceso a la educación es más propensa a ser insertada con un dispositivo de control. Como nos dice Herbert Marcuse, la civilización se está pudriendo desde hace mucho. Con la mente matamos todo lo que va existiendo. Marcuse, música, decadencia de la sociedad en base a las clases sociales. ¿Por qué nos gustan nuestros accesorios, nuestra ropa? Bueno, creo que con esto concluiríamos lo que es el último tema de la unidad. Espero y que la haya entendido a nuestra mini explicación. Mucho gusto y nos vemos, profe.